su programa Catequit para la gloria de Dios. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben de tratar de ser como Él es. Efesios 5:1. Y esa casa no se cae, y porque está sobre la roca, y esta casa no se cae, y porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Ay, cómo me gusta esta canción. Ay, Dios mío, ¿dónde estará el pastor? Yo lo estoy buscando hace rato. Es que, ay, tengo algo muy importante que contarle. Ay, Dios mío. Porque, ay, por gracia, sois salvos. ay, pastor, qué susto. Por gracia. Amén, amén. Ay, doña Pati, Ay, ¿cómo Dios está? mío, qué susto me pegó, pastor. Me agarró usted predicando. Y a mí me agarró desprevenida. Pero amén, amén, a lo que estaba diciendo, amén. Es que vea, pastor, yo le tengo algo que contar a usted. Yo lo estaba buscando hace rato. Cuénteme, cuénteme. Ay, pastor, es que estoy muy contenta, muy feliz, muy emocionada. Súper emocionada. ¿Sabe por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Ay. ¿Por qué, Ay. hermana Patri? Ay, ¿Por ay, qué? Déjeme que le cuente, pastor, a usted y a todos ustedes. Es que vea, viera que ya voy a construir mi casa. ¡Aleluya! Sí, pastor, ya me aprobaron el bono. Pero lo que pasa es que tengo una situación, ¿verdad? Que estoy ahí entre dos terrenos, que estoy viendo si los compro o qué. Pero es que vieron, tengo un problema con mi hija. ¿Cuál? Un problema muy grande con mi hija, Eva. ¿Cuál, hermana? ¿Cuál? Ay, resulta que esta chiquita, no me entiende, no me hace caso. Es que vea, a la par de la escuela hay un terreno. Y ella quiere ese terreno porque de ahí está la parte de los amiguitos y todo eso. Pero este terreno es muy peligroso porque Sí. ahí hay un guindo y todo eso. hermana. Entonces Sí. ahí no se puede construir. Sí. A mí me da miedo el día de mañana construir ahí Ah. y que se me vaya a la casa. Ese ¿Sabe? terreno, hermana, no, yo no, no, tampoco no, no, se no, lo recomiendo, hermana. Yo Yo tampoco lo quiero. hablé con un señor, hermana, y me dijo, pastor, ese terreno está muy mal. Ese terreno está muy mal. A mí ¿Por todo el qué? mundo me lo dice. Yo le dije, hermano, ¿por qué? Me dijo, porque ese terreno está sobre la arena. Sobre la arena. Sí. Ay, sí. Pero ojalá mi chiquitita pudiera entender eso, pastor. Yo daría lo que fuera para que ella pudiera entender eso, pastor. Ah, sí. Ah, Tráigala, llámela para explicarle, hermana, Emma. llámela. Voy a llamarla. Deme un toquecito, ya vengo. Yo ya vengo también, voy a tomarme un café mientras la hermana viene. Café, 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 café. La, 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 la. Ay, ay, ¿qué se me habrá hecho el pastorcito? Es que hay que hablar de eso, del terreno, mi amor, para que usted entienda. Mamá, yo quiero el terreno que está a la parte de la escuela. A mí me gusta ese. Por favor, yo quiero ese. Mi terreno de la escuela. Mi terreno de la escuela. Caminando junto a la arena me encontré un caracolito. Cuando lo quise agarrar, era el puro cascaroncito. No es por- Así es el cristiano, hermano. Cuando deja la oración, se Ay. seca poquito a poco y queda el puro cascarón. ¿Quién es el puro cascarón? Cuando me da la oración. Ay, Dios mío, no me acuerdo de la letra. Hermanas, ¿cómo están? Andaba tomando un café. Ay, pastor, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está todo? He sido prosperado y en victoria. Victoria, 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 victoria. Qué bueno, pastor. Ay, ya, pastor. Ay, ya llegamos para que usted pueda hablar con
chiquita y le pueda explicar algo, por favor. A ver si entra en razón. Ay, pastor, yo quiero estar ahí en ese lote. Porque yo quiero que esté en mi casa. Porque ahí están todos mis amigotes. Está la pulpería. Está el poli. Está la parte de la escuela. Está la parte de mis amiguitos, de mis compañeros. De todo lo que a mí me gusta. Donde yo quiero estar. Ay, yo quiero estar siempre, siempre ahí. ¡Ah! Me gusta. Emma. Usted pues, tiene que entender. Emma. Dígale, pastor. Dígale, pastor. Dígale. Dígale. ¿Qué? Ese terreno, No se Emma, malcrean. no puede ser. Porque un día un hermano a mí me dijo, ese terreno, pastor, está construido sobre arena. Ajá. Emma, si ustedes hacen la casa ahí, se les va a ir a un guindo. No. Se va a ir a un guindo. Porque esa casa se puede derrumbar. Así es, pastor. Ay. Emma, pero tranquila. Estos son cosas de la vida. El mismo Jesús nos contó una historia. Jesús. ¿Quién, Emma? ¿Quién nos contó la historia? Jesús. Nos contó una historia acerca de una casa que fue construida en un mal lugar y una que fue construida en un buen lugar. ¿En serio, pastor? Pero yo vamos. no sé eso. ¿Quiere que Jesús le cuente esa historia? Sí, claro que sí. A mí me gustan las historias de Jesús. Así que vamos para que aprenda. Vamos. Jesús viajaba enseñando acerca del reino de Dios. Y las multitudes le seguían. Ellos aún no sabían que Jesús era rey, pero él enseñaba cómo vive la gente de su reino. Estoy esperando a Jesús para que venga a contarme todas sus historias, para aprender de la palabra de Dios y poder vivir conforme a su propósito. Ya quiero escuchar las palabras de Jesús hablando a mi corazón. Tu fidelidad es grande. Oh, 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 tu fidelidad incomparable. Esperando a Jesús, esperando a Jesús, esperando a Jesús. Yo espero a Jesús, yo espero. Hermanos, la gente hace el bien Jesús, porque en su corazón está el bien. Jesús. La gente hace el mal porque en su corazón está el mal. Así es. Algo les puedo decir yo. Tengan el corazón como el de Dios, Amén. porque en Él está el bien. Sí, sí. No se preocupen por lo que van a vestir. Ajá. No se preocupen por lo que van a comer. ¿No? Pongan a Dios de primero. Ajá. Obedézcanle. Ajá. Confíen en Él. Ajá. Y Él les dará lo que necesitan. Ajá. Y algo les voy a decir también y les voy a enseñar. ¿Qué, Jesús? Es una oración ¿Qué? que dice: Padre Dios nuestro, santo eres tu nombre. Santo es tu Reina en la tierra como en reinas en los cielos. los cielos. Suple nuestras necesidades hoy. Ayúdanos a obedecerte. Amén. Todo el poder es tuyo. Ah, Para siempre. para siempre. Algo más les voy a decir, hermanos. Y que ¿Qué esto más? es muy importante. ¿Qué, Jesús? Un hombre construyó su casa sobre la roca. Vino una gran tormenta. ¡Pum, pum, pum! ¿Y qué pasó? Y ¿Qué comenzó a caer sobre la casa.
Pero esta casa que fue construida sobre la roca no se cayó. ¿No? No se cayó. ¿No? Otro hombre construyó su casa sobre una tierra blanda e ¿Tierra blanda? inestable. Vino una gran tormenta. Debido a que la casa estaba construida sobre la arena, ¡esta se derribó! Algo les quiero decir. ¿Qué cosa, Jesús? Las cosas que yo les enseño son como la roca. Pongan mis palabras en acción. Sí. Y serán como el hombre que construyó su casa sobre una roca. Sí, amén. Jesús, amén. Pronto les predicaré más. Hasta luego, hermanos. Hasta luego, Jesús. Hasta luego, hasta luego. Ay, pastor, qué bonita esa historia. Como Jesús nos enseña, ¿verdad? Amén, hermana. El Señor ahí nos enseña lo importante que es poner en obra las palabras de Él, porque es estar en la roca. ¿Qué? ¿Pero eso qué tiene que ver con construir una casa? Emma, ¿Qué? es simple. No se malcrea, mamita. Es simple, Ay, Dios Emma. mío. Esto tiene que ver de la siguiente manera. Emma, si no tomas decisiones correctas en la vida, si todo lo tomas a la carrera, Emma, tu vida se puede derrumbar. Así es, pastor. Tal vez hoy sea una Tírele, casa, tírele Emma, más. que sea literal, Tírele, es una tírele. casa. Pero si en su vida usted no pone a Jesús como primero, eso puede pasar. Se puede derrumbar como la casa que quieres hacer a la par de la escuela. Ay, rayos, ya entiendo. Jesús es la única persona que sostiene nuestras vidas. Sigamos. Así es, amén, 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 amén. Sigamos sus enseñanzas, porque es como estar en una roca. Nunca. Así es, Nada, así es, ninguna así es, tormenta, así es. por más fuerte que sea, nos podrá derrumbar. Oh, pastor, ya estoy entendiendo. Así como debemos construir nuestra casa natural de esta vida en un lugar seguro, así también debemos construir nuestra vida espiritual con Dios. Amén, amén. Ya estoy captando, ya estoy entendiendo. Amén. Ay, mi amor, amén. qué bueno, gracias al Señor. Y podemos cantar la canción. Ya yo estaba asustada con usted, mamita, que no me entendía. Gracias, pastor, porque usted siempre me apoya. Pastor, muchas gracias porque usted siempre me apoya, pastor. Podemos cantar la canción. ¿Cuál canción? La ¿Cuál que usted canción, estaba pastor? ¿Cuál cantando canción? ahora, hermano. Ay, usted junta. No, esa no era. ¿Cómo era, pastor? La canción. ¿Usted se acuerda, mi amor? Ay, espérate, mamá, ya me voy a acordar.
porque está construida sobre la roca, porque está sobre la roca y esta casa no se cae, Porque está sobre la roca, ay, sobre la roca, porque está sobre la roca, ay, sobre la roca, ay, Mami, por favor. Ay, pastor, ayúdame. Ay, ¿qué pasó? A mí me gusta mucho esa canción, ¿qué le pasa? Ay, sigamos cantando, pastor, ¿qué le Va. parece a usted? Sobre la roca, sobre la roca. Cantemos calladito porque Emma se enoja. Sobre la roca. Esta casa. Hermana, ya me tengo que ir, hasta sobre luego. la roca. No, yo me voy con usted, pastor, cantemos. Sobre la roca, sobre la Ay, roca. Dios, no. Ustedes son hijos de Dios. Y Él los ama. Por eso deben de tratar de ser como Él es. Efesios 5:1. Bienvenidos a su programa, Cate Kids, para la gloria de Dios. El Centro Carismático Internacional Catedral de Fe presenta el Servicio Dominical. Un tiempo especial de adoración a Dios y ser alimentados con su palabra. Sean bienvenidos. Bendecidos, amados hermanos, y bienvenidos un domingo más a un servicio dominical de Catedral de Fe, un tiempo especial para disfrutar en familia. Hemos tenido ya el tiempo dedicado a todos los niños y bueno, nos disponemos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Es una mañana gloriosa. La Biblia dice que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que le invito para que usted disponga su corazón, agudice su oído y su mente esté alerta para que podamos exaltar y bendecir al Señor, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. ¿Qué le parece si usted puede levantar sus manitas con nosotros y decir: Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos por esta mañana gloriosa. Gracias porque nuevas son tus misericordias y podemos, Señor, disfrutar de ellas, deleitarnos en ellas. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión, gracias por todas las cosas que haces, Señor, por cada uno de nosotros, Dios. Gracias porque somos testigos de tu bondad, porque somos testigos de tu fidelidad, Dios. Gracias, Señor, porque podemos ver tu cuidado en todas las cosas. Gracias porque tu vallado está alrededor nuestro. Has puesto muro y antemuro de tu salvación, círculo de fuego, cadena de tus ángeles. Nos has rodeado por delante y por detrás, y sobre nosotros has puesto tu espíritu. Gracias, Señor. Con corazón agradecido nos acercamos delante de tu trono y te damos, Señor, todo honor y toda gloria. Nos rendimos a ti con un corazón humilde, Señor, sabiendo que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, y que por siempre y para siempre queremos ser tus siervos, Señor, esclavos a voluntad propia, Dios, del único inconmovible de los siglos. Jehová de los ejércitos eres tú, Señor. A ti te honramos y te adoramos, porque tú mereces honor, Dios. Levanta tu corazón y dile a Él: no tengo nada para ofrecer, no hay nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti nos inclinamos, Señor Jesús, unidos en adoración a ti, nuestro Rey, nuestro amado Jesús, el que perdona multitud de errores. Ante ti nos humillamos y te decimos, Señor Jesús, con corazones agradecidos y arrepentidos ante ti, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Vamos a decirle todo juntos a Él. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Hoy me inclino a ti, Jesús, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Vamos a decirle a Jesús que Él es digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Vamos a decirle una vez más suavemente a Jesús. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Bienvenido a este lugar, Señor. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Llena, Dios, con tu presencia. Oh, dulce Señor. Dios, bienvenido a este lugar. Y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
ante tu gloria y majestad. Sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate, Señor, entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Señor, te anhelamos, Espíritu Santo, queremos más de ti. Vamos, dígale, te bendigo, te exalto, te amo, Señor. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. En ti está nuestra esperanza, Cristo mi esperanza. Oh, gloria a tu nombre. Abre las ventanas de los cielos, derrama tu bendición hasta que sobre y abunde. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. Y en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Vamos, dígaselo, oh gran Dios.
Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, eres mi roca. Yo confío eternamente en ti, Señor. Ciegamente mi corazón se abandona en tus brazos, mi mente descansa en ti, Señor. Mi alma reposa en tu presencia, Señor. Oh, gracias. Te amo y te exalto, Rey. Soy amante de tu presencia. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser amantes de tu presencia, amantes de tu presencia, amantes de tu presencia, oh amante de tu presencia, soy amante de tu presencia
amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Yo soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia. Yo siempre quiero ser amantes de tu presencia. Oh, eres mi amar, el que anhela mi alma, el que alaba mi ser. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Exquisito tiempo tuvimos en la presencia del Señor. Y buenos días nuevamente, amados hermanos, y damos gloria a Dios por estos espacios donde Él nos permite adorarlo. Definitivamente su presencia es lo mejor que podemos tener en nuestras vidas y el Espíritu Santo moviéndose en medio de cada uno de nosotros. Damos gloria al Señor por nuestro ministerio de adoración que siempre se prepara para llevar a cada uno de ustedes tiempos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a pasar un tiempo sumamente especial y muy importante, que es el tiempo de la administración de la ofrenda y los diezmos. Yo sé que siempre le digo esto, pero es algo muy importante. Por favor, no se quede con la semilla en su mano. Por favor, hoy dispóngase a sembrar al Señor. Ahí en pantalla van a estar apareciendo en este momento el teléfono para el Simpe móvil. Puede realizarlo mediante transferencia. Si usted no tiene todavía este método de transferencia, también puede dirigirse al banco y ahí van a estar apareciendo las cuentas electrónicas con su respectiva cédula jurídica y demás, para que usted se desplace al banco también a realizarla, o mediante transferencia también vía electrónica, como le expliqué al principio. Pero lo más importante de esto, amado hermano, si usted puede hacerlo ahorita, súper bien, mucho mejor, sino cuando termine el culto. Pero por favor, dele al Señor lo que a Él le corresponde, porque usted se está haciendo un bien, está bendiciendo su vida, está bendiciendo su familia, y lo más importante es que está honrando al Señor. Así que yo le quiero pedir a usted que prepare su corazón en este tiempo, que disponga su vida, y vamos a orar todos juntos ahí, desde el más pequeñito hasta el más grande. Vamos a preparar este tiempo de siembra y de ofrenda a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a decirle: Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana linda y preciosa, donde nos permites acercarnos confiadamente a tu presencia, Señor, con acción de gracias, Señor, agradeciendo tu fidelidad, Señor, en medio de esta semana y en medio de estos meses, porque podemos decir, Señor, que tú has sido bueno, que para siempre ha sido tu misericordia, que tu brazo no se ha cortado, que tu mano no se ha cortado para bendecir a cada uno de los hermanos de Catedral de Fe y a los que nos escuchan y nos ven, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Hoy presentamos, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, lo que te corresponde a ti, Señor, que ha sido muchísimo lo que nos has dado, Señor. Queremos, Señor, seguir siendo fieles sembradores en tu obra, Señor, bendiciendo tu nombre, Señor, y entregando, Señor, nuestra vida, nuestros bienes, Señor, y todo lo que a ti te corresponde, Señor, como el dador alegre, Señor, no por tristeza o por necesidad, Señor Jesús, sino con un corazón agradecido por lo que tú has hecho, lo que hiciste y lo que seguirás haciendo en medio de nuestras vidas. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, porque usted sembró con gozo, sabiendo que el Señor es fiel y Él cumple lo que promete. Ahora vamos a prepararnos, por favor, todos muy atentos, desde el más pequeñito hasta el más grande, porque viene un tiempo especial y es un tiempo de la administración de la palabra. La semana pasada estuvo exquisito, pero yo sé que hoy el Señor ha preparado nuestros corazones y también al ministro, a nuestro pastor, para que nos edifique con la maravillosa palabra del Señor Jesucristo. Quedamos atentos y recibimos el manjar que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Bendecidos.
Buenos días, ¿cómo estamos hoy domingo? Mañana preciosa, que Dios nos concede disfrutar de su gracia y de su favor. Hemos tenido un tiempo lindo de alabanza, de adoración, de enseñanza para nuestros niños y todos juntos a disponernos a la palabra del Señor. Como les he venido diciendo en las últimas semanas, mis amados, fuera todo aquello que te puede sacar de la comunión del Señor. ¿Qué le parece? ¿Hacemos ese pacto? ¿Hacemos ese compromiso? Todo lo que me pueda sacar de la presencia del Señor, de la comunión con Dios, lo corto ahora, lo sello, lo cierro, lo apago y nos disponemos a atender al Señor y a atender su palabra. ¿Sí? Diga conmigo nuestra proclama de la palabra del Señor. Dios ha dispuesto este tiempo para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel y me hace sabio. Es recta y alegra mi corazón, es pura y alumbra mis ojos. Es verdad y me hace justo. Es más deseable que el oro refinado. Es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo, calla delante de él toda la tierra. ¿Puede decir conmigo amén? Amén, claro que sí. Y nuestro proverbio 18:15 dice, el que es sabio e inteligente, presta atención y aprende más. Que su corazón esté dispuesto hoy, como el mío, a escuchar el consejo sano y santo de la palabra del Señor. La semana anterior arranqué con el tema ¿habrá algo peor que el coronavirus? Y fuimos reflexionando sobre el impacto del pecado en la vida del ser humano, sobre el impacto del pecado en el corazón del hombre. Y revelé por las Escrituras o iluminé por las Escrituras al menos 8 aspectos en los cuales el pecado afecta a la raza humana y afecta al ser humano, y creo que van a aparecer ahí para ustedes como un resumen. Dice que el pecado provoca la muerte eterna. El pecado también provoca la separación de Dios. El pecado provoca la muerte física. El pecado provoca la muerte en vida. El pecado provoca las enfermedades. El pecado provoca la pobreza. El pecado provoca los matrimonios y los hogares destruidos. Y también el pecado trae condenación. Y fuimos llegando a conclusiones como, qué irónico, que nosotros nos cuidamos del coronavirus, nos cuidamos del COVID-19, pero no nos cuidamos de esta peste que es peor que esta enfermedad o esta pandemia llamada COVID-19 o coronavirus. Normalmente al ser humano no le importa cuidarse de esa peor peste, de esa terrible peste, de esa plaga llamada pecado. Y hoy día muchos están tomando medidas, como dije, para protegerse del coronavirus. Pero la gran interrogante con la cual terminé la semana anterior es, ¿por qué si el pecado es más letal que el COVID-19? No recuerdo si lo tengo ahí para ustedes, pero si no, présteme atención. ¿Por qué si el pecado es letal, es más terrorífico, es más mortal que el COVID-19, es más dañino que el COVID-19, no tomamos nosotros medidas contra él como lo hacemos contra el coronavirus? Y es que si tomáramos medidas contra el pecado, habría menos enfermedad. Si tomáramos medidas contra esa peste llamada pecado, habría menos muertes, habría menos pobreza, habría menos violencia, habría menos hogares destruidos, habría menos conflictos sociales. Si pusiéramos freno, si hiciéramos nosotros un alto en contra del pecado, habría menos problemas emocionales, habría menos maldad en el mundo, habría menos personas destruidas, habría menos países destruidos, habría toda una restauración del ser humano, tan solo si decidiéramos apartarnos del pecado. Permítame entonces hacer una analogía de la situación actual con el COVID-19 y con el pecado, y analicemos algunas de esas cosas que se están tomando como medidas de restricción para contrariar, para establecer un muro de contención del coronavirus, que me parece a mí también deberíamos utilizarlas para nosotros poner un muro de contención, una destrucción de esta terrible peste llamada pecado. Y voy a hablarles al menos de 3 aspectos. Voy a hablarles de cuarentena. Un concepto bien conocido en estos días. Voy a hablarles de distanciamiento,
de lo que hoy día llaman distanciamiento social, y voy a hablar de lavarse las manos con frecuencia. Primero voy a ir con el tema de la cuarentena. Apliquémosla para el pecado. Apliquemos cuarentena para que el pecado no se siga esparciendo. Dado que, como se ha demostrado, el pecado es más contagioso y más letal que el COVID-19, entonces apliquemos cuarentena contra el pecado. ¿Alguien quiere aplicar cuarentena contra el pecado? Pregúntese conmigo, por favor. ¿Qué tipo de cuarentena tengo que hacer para que el pecado no se siga esparciendo? Como entro en cuarentena de pecado, bendito sea el Señor. Y hoy estamos encerrados en nuestras casas para que el virus del COVID no se expanda, no se esparza, no se prolifere más. Y la pregunta entonces que nace automáticamente es: ¿qué tendríamos que hacer nosotros para que el pecado no se siga esparciendo, para que el pecado no siga contaminando el mundo, para que el pecado no siga contaminando nuestras vidas, para que el pecado no siga contaminando nuestros matrimonios, para que el pecado no siga destruyendo y contaminando nuestros hogares? ¿Qué cuarentena hay que hacer? Y ahora entro a reflexionar sobre aspectos como que el mundo promueve el pecado por muchas vías. El mundo tiene controlado muchas vías para promover el pecado. Por ejemplo, está en el cine, usted lo ve, está en la televisión. Por ejemplo, esas películas por medio de las series que muchos estamos sintonizando, que muchos estamos viendo, series en verdad nocivas, por medio de las novelas o las telenovelas, lo que algunos o ellos mismos llaman los culebrones, que en este tiempo de enclaustramiento muchos están viendo y han dedicado sus tiempos a sumirse en estas cosas. También el mundo promueve el pecado, disemina el pecado, explota en explosión el pecado. También lo hace por medio de la música, que a mucha gente le gusta oír, si es que lo que oyen se puede llamar música, o por medio de las revistas que se leen en papel o que se leen digitalmente, por medio de las redes sociales. El mundo promueve, contagia de pecado, cualquiera que sea el nombre de la red social, sobre todo de esos, comillas, ricos y famosos que muchos de ustedes siguen por ver su estilo de vida, porque se llenan de admiración hacia esta gente y quieren imitarles, y hasta muchos los idolatran. Muchas veces hasta sin darse cuenta y sin conocerlos, están idolatrando y rindiéndose ante todas esas gentes o personas que promueven la diseminación de esa terrible peste, de ese terrible contagio que es el pecado. Y como nosotros no podemos impedir que el mundo siga produciendo, ni siga promoviendo su pecado, ni siga contagiando del pecado, no obstante, creo que hay al menos 5 cosas que sí podemos hacer que están en nuestras manos. Saber que es pecado para no cometerlo. No permitir que el mundo nos contamine. No dejarnos contaminar por el mundo. Morir a los ídolos que hemos construido, ser iconoclastas, destruir los ídolos de esta generación que también hemos construido, se nos han impuesto. Renovar nuestra mente. Ayunar periódicamente. Déjenme repetírselos y creo que están en pantalla para usted. Si quiere les tomo una fotografía. Para entrar en cuarentena de pecado. Número 1, saber que es pecado para no abundar en ello. Número 2, no permitir que el mundo nos contamine. Número 3, morir a los ídolos que hemos construido y que ha construido esta generación. Número 4, renovar nuestra mente. Y número 5, practicar el ayuno. Ahora, en primer lugar, debemos saber que es pecado para no cometerlo. Esta es una razón, una obviedad, una verdad de perogrullo. Es decir, si yo sé lo que es pecado, entonces no lo voy a cometer. ¿Y quién nos dice qué es y qué no es pecado? Es la palabra de Dios. Dios es el que establece en su palabra qué es pecado y qué no lo es. Entonces, frente a la palabra de Dios, frente a lo que Dios ha dicho, ya no importa cuando hablamos de pecado lo que usted piensa o lo que yo pienso que es o que no es, porque aún muchos hoy, aún disque cristianos, se pasan diciendo: es que yo pienso o yo creo, es que a mí me parece, es que yo me imagino que esto no es pecado, que aquello sí es pecado. No se trata entonces, ni importa lo que usted diga o lo que yo diga, lo que usted piense o lo que yo piense sobre lo que es o no es pecado. Lo que sí importa es lo que dice la Biblia acerca del pecado y punto. Lo que la Biblia dice, eso es. Y punto. Por más que usted le quiera poner especias aromáticas, por más que le quiera poner condimento, por más que lo quiera llenar de colores diferentes para que no parezca, lo que la Biblia dice que es pecado es, y usted tiene que renunciar a ello, yo también. ¿Puede decir amén? O dice ay. O dice ay, men. En segundo lugar, estando en cuarentena espiritual, no debemos permitir que el mundo nos contamine.
Es decir, hemos entrado en un estado de enclaustramiento para que el COVID-19 no nos afecte. Hemos aplicado una serie de medidas restrictivas, dentro de ellas no exponernos al mundo para que el COVID-19 no nos contamine, no nos afecte, no nos toque. Entonces voy a hablar también de no dejarse contaminar del mundo. Entre en cuarentena del mundo. Porque cuando el mundo y todo lo que el sistema ha creado dice algo contrario a lo que establece la Biblia, cuando todo el sistema creado, cuando todo el sistema del mundo, cuando el cosmos, el sistema del mal se ha organizado para revelarse contrario a lo que dice la Biblia, en ese mismo instante, usted como yo tenemos que ser categóricos, alejarnos de eso y decir, eso es pecado. Y no debe darnos vergüenza denunciarlo. No debemos cohonestarlo, no debemos participar de ello, no debemos reírlo, no debemos consentirlo. Si al mundo no le da vergüenza ser depravado y perverso cometiendo pecado, ni a usted ni a mí como hijos de Dios debe darnos vergüenza señalar lo que es pecado y decir, me aparto de ello, no participo de esas cosas. Es su valentía, también como es su derecho. En tercer lugar, en nuestra cuarentena espiritual debemos morir a los ídolos que hemos construido de entre los ricos, de entre los famosos, de entre los grandes deportistas. Sí, porque muchas veces se han entregado muchos a admirar a dizque los de la farándula, dizque los ricos, dizque los famosos, dizque los grandes deportistas, dizque las grandes estrellas de Hollywood, de las películas, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a seguir a esa gente y es importante esas personas que están siguiendo, ídolos que están construyendo, porque resulta que terminan admirando a esas personas. Y entonces les dan like a todas las tonterías que estas personas hacen. Y entonces se vuelven locos por ver sus series y por ver sus películas. Hasta de madrugada se van a hacer fila a los cines. Se vuelven locos por seguir sus shows, por seguir sus en vivos, por seguir sus reality shows. Y sin darse cuenta, terminan imitándolos. Y resulta que luego quieren hacer todo lo que estas personas hacen, viendo como normal sus desvaríos. Porque es cierto que el mundo, y recuerdan ustedes cuando les enseñé la ventana de Overton, el mundo empieza a normalizar conductas que siendo pecado, las exaltan como si fueran cosa buena. Y muchos evangélicos, no quisiera pensar que cristianos, pero sí muchos evangélicos, imitan, muchas veces hasta sin darse cuenta, estos desvaríos. Por eso es que uno como pastor ve que muchos quieren tener los mismos vehículos que sus héroes, o sus mejor héroes, no, sus ídolos de las redes sociales, de las películas, de las series, de las novelas tienen. Muchos quieren irse de pachanga como ellos se van, muchos quieren hacer las mismas torerías que hacen ellos con hombres o con mujeres con los que andan, tener los mismos músculos o cuerpos que ellos lucen. Qué ridículo, ¿no es cierto? Consumir las mismas drogas y vivir en el mundo fantasioso que proyectan, porque eso es fantasía. Porque la tendencia humana es imitar a aquellos que están admirando y que están siguiendo. Y aquí se impone la pregunta. Por favor, autoexamínese o autoexaminémonos. ¿Quiénes son sus estrellas? ¿Y quiénes son sus ídolos? ¿Quiénes son sus héroes? ¿Y de qué manera sus estrellas, las personas que usted sigue, la famosa TikTok ahora, ¿verdad? ¿De qué manera esas personas que usted sigue, de qué manera esa persona que usted admira de las películas, admira de las series, admira de las telenovelas, admira de sus reality shows, admira de sus sandeces y sus depravaciones, de qué manera le están afectando? Y Pablo nos enseñó lo siguiente en 1 Corintios 11:1. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces Pablo se pone como ejemplo porque él está imitando a su maestro, a Jesús. Y Pablo lo que le está diciendo a los corintios es, mire, lo que le está diciendo es lo siguiente, dejen de enfocarse en quienes no deben, enfóquese en mí como yo me enfoco en Cristo. ¿Alguien está oyendo esto? Pablo está diciendo, mire, ponga toda la mirada, ponga todos los focos en Cristo. Pero si siente muy lejano a Cristo, pongan los focos en mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Así como yo imito a Cristo, imítenme ustedes a mí en tanto que yo imito a Cristo. Es decir, descontamínese del mundo. Entre en cuarentena con sus ídolos, con sus series, con sus novelas, con sus etcétera, etcétera. Y enfoquémonos en el Señor. Nosotros
Entonces, como hijos de Dios, debemos tener como héroes y dignos de admiración a las personas que están imitando a Cristo. Lo paradójico y curioso de todo esto es que cuando vemos una persona que está imitando a Cristo, cuando vemos un pastor que está imitando a Cristo, cuando vemos una iglesia que quiere imitar a Cristo, resulta irónico que esas personas que están imitando a Cristo a nosotros nos parecen legalistas, nos parecen exageradas, nos parecen gente de hueso colorado, nos parecen personas muy santas, nos parecen personas muy consagradas, y entonces decidimos separarnos de esas personas, separarnos de esos pastores, separarnos de esas iglesias, porque ese tipo de héroes, ese tipo de personas a admirar, no nos gustan, porque nos gusta la charanga. Por favor, entre en cuarentena del mundo y por favor sea sincero consigo mismo. Yo le pregunto, cuando el pastor dice yo le pregunto, usted dice, ya sé que se va a meter conmigo. Vienen las preguntas difíciles. Pregunto, ¿usted imita a Cristo? ¿Usted imita a Jesús? Déjeme ir un poquito más adentro. ¿Usted se parece a Cristo? ¿Se parece a Jesús usted? Sea sincero. ¿Está imitando a Cristo? ¿Se parece a Cristo? ¿O se parece más a la estrella de cine que ve? ¿O al farandulero que ve? ¿O al deportista que ve? ¿Al cantante o al pelagatos? Porque hay más de un pelagato diciendo tonterías y la gente los mira y los sigue. ¿Ante quién se rinde usted en su televisor o en sus redes sociales? ¿A quién se parece? Permítame, voy a jalar un poquito el hilo. Tanto como ve Netflix, tanto como ve las películas de Amazon, tanto como oye Spotify, tanto como oye Apple Music, tanto como ve las telenovelas, tanto como no sé cuál otro servicio de streaming, de series, de películas, usted lee su Biblia. Es más, tantas horas como ve fútbol, por ejemplo, tantas horas como va al gimnasio, por ejemplo, tantas horas hace en ese nuevo ídolo, caballo metálico llamado bicicleta, por lo menos está siguiendo el pacto de lectura bíblico de Catedral de Fe, un capítulo diario, por lo menos. O sea, mínimo eso, por lo menos. ¿Verdad que como el perro tiene que meter el rabo entre las patas, agachar la cabeza ante Dios, no ante mí, pues yo no lo estoy viendo, ante el Espíritu Santo, y darse cuenta que estás contaminado del mundo y que requiere urgentemente hacer cuarentena para salirse de eso? ¿A quién sigue usted por sus redes sociales? Tenga por seguro que de lo que está lleno su red social es de lo que está lleno su corazón. Hoy tendríamos que decir, de la abundancia de su red social habla su boca. De lo que está lleno su red social es de lo que está lleno su corazón. Tenga por cierto que lo que usted ve y lo que usted sigue en sus películas, en sus series, en sus redes sociales, es de lo que usted más añora hacer y hacer en su vida. En cuarto lugar, y si quieres ponme otra vez, creo que tengo una diapositiva donde están todas. En cuarto lugar, en esta cuarentena espiritual, para que el pecado no se esparza, para que el pecado no se difumine, hay que renovar nuestra mente. Entre en cuarentena del pecado, renovando su mente, por favor. Renueve su pensamiento. Renueve la mente, el pensamiento, renueve la imaginación, renueve los recuerdos. Libérelos de todo virus, de toda fortaleza mental que el mundo logró introducirle a su mente, a su corazón. Pablo aconseja en Romanos 12:2, note, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Alguien oyó esto? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Vuelva conmigo, por favor, a la pantalla. Lo que usted está haciendo, por lo que usted está viendo, por lo que usted está exponiéndose, como lo vimos en el ítem anterior, es lo que usted automáticamente está imitando, porque es lo que usted tiene frente a sus ojos, porque es lo que usted anhela, porque es lo que usted desea, porque es en lo que usted está imbuido, porque es en lo que usted está sumergido, porque es lo que usted está comiendo, es lo que usted está bebiendo, es lo que usted está tomando, es lo que usted está consumiendo. Por amor a Dios, no seamos tan ingenuos. La basura que está en su televisor, la basura que está en su red social, la basura que está en su internet, la basura que está en su teléfono, la basura que está en su tablet, esa basura que es lo que usted está mirando,
Es lo que usted está imitando aún sin darse cuenta, aunque quiera poner cara de cristiano. Por eso entra en cuarentena de eso. Y vamos al texto otra vez. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Gloria a Dios. Deje que Dios te transforme en una persona nueva cuando te cambies la manera de pensar. Entonces, dice, aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De manera tal que para que el pecado no abunde ni siga contagiando, nuestra cuarentena espiritual debe ayudarnos a dejar las costumbres del mundo, a aprender a conocer la voluntad de Dios, a renovar nuestra mente. En quinto lugar, y van a aparecer ahí nuevamente las 5, esta cuarentena espiritual, o debemos entrar en esta cuarentena espiritual para evitar que el pecado se disemine. Ayunar periódicamente. Ay, pastor, ahora sí se metió con algo. Pastor, es que usted no sabe. Si yo no me tomo ese traguito de café al amanecer, usted no sabe con qué dolor de cabeza paso todo el día. ¿De verdad? ¿En serio? Entonces, ¿quiere decir que usted es adicto a la cafeína? Ay, pastor, es que usted no sabe. Si yo al amanecer no como gallo pinto, pastor, usted no sabe cómo paso todo el día débil, adormecido, etcétera, etcétera. Por favor. El ayuno, la Biblia, el Señor lo ordena como una necesidad nuestra para someter nuestra carne a servidumbre, a fin de que nuestra carne se acostumbre a hacer o a buscar lo que le agrada a Dios. Y en la Biblia encontramos muchos ayunos. Encontramos ayunos de 3 días, de 21 días, de 40 días. Note lo que le voy a decir. Los especialistas dicen que para dejar un vicio, usted requiere la práctica, requiere el esfuerzo para dejar un mal hábito de 21 días. Y también los mismos especialistas dicen que para usted hacer un buen hábito, para hacer una buena costumbre, para usted generar un hábito en su vida, como para sacar un vicio de su vida, necesita 21 días de constancia. Para generar un nuevo hábito necesita 21 días de constancia. ¿Qué significa? Necesita una cuarentena espiritual. Una cuarentena espiritual que le lleve a dejar los vicios, no a absorberlos, como muchos están haciendo en este tiempo, y una cuarentena espiritual que le permita generar hábitos de búsqueda del Señor. ¿Se da cuenta que sí se puede? Cuarentena espiritual. La razón es que necesitamos que el Señor, o necesitamos que nuestra carne, que nuestro cuerpo, que nuestro ser se rinda al Señor, y quizá por eso es que Dios nos ha permitido estar confinados en nuestros hogares, para que sabiendo aprovechar bien el tiempo, desarrollemos los hábitos que nos llevan más cerca de Él. El tema es que aún los que tienen más tiempo, los que tenemos más tiempo para estar en casa, muy seguramente no estamos generando los hábitos para seguir al Señor. Y por el contrario, estamos haciendo lo contrario, valga la redundancia. Por eso se impone esta pregunta. ¿Está usted aprovechando este tiempo para ayunar los malos hábitos, para ayunar los vicios, para ayunar los pecados, para ayunar del mundo? ¿Está aprovechando esta cuarentena sanitaria para hacer una cuarentena espiritual en virtud de la cual usted ayune de los malos hábitos, ayune de los vicios, usted puede ayunar de los pecados, puede ayunar del mundo? Me da tristeza reconocer que veo que muchos, más bien, no sé si decir que han aprovechado o que han desaprovechado esta cuarentena, pero para ayunar de las cosas de Dios. Muchos han desaprovechado este tiempo, no sé si decir aprovechado, para separarse de Dios, para dejar de consagrarse, para dejar de congregarse, ni siquiera teniendo la posibilidad de hacerlo, congregarse en la palma de su mano lo están haciendo. Muchos han aprovechado este tiempo, no para acercarse a Dios y alejarse del pecado, sino para entregarse a lo suyo propio. Y entregándose a lo suyo propio se han olvidado de Dios, se han olvidado de la iglesia, se han alejado de las disciplinas espirituales. Y en lugar de apartarse de aquello que los separa de Dios, que los aleja del Señor y cultivar los hábitos que los acercan a Cristo, más bien han perfeccionado en esta cuarentena sus vicios.
en lugar de entrar en cuarentena espiritual, han desaprovechado la oportunidad que Dios les concede de tener más tiempo, que nos concede de tener más tiempo para someternos y buscar a Él. Más bien han desaprovechado esta oportunidad y la han aprovechado en sus carnalidades, generando y perfeccionando sus vicios. La charanga, la pachanga, la rebeldía, las redes sociales, la televisión, la vagancia espiritual, la pereza, la bicicleta, el gimnasio, el culto a su cuerpo, la glotonería y cuanto vicio, obra de la carne existe. Y vemos cómo la gente ha empezado o ha seguido apartada, alejándose de Dios sin el más mínimo sentimiento de pesar por el pecado. Y más bien con el expreso deleite de su carne, no solo entregándose a pasiones desordenadas, a sus pasiones desordenadas, a su concupiscencia, sino también entregándose a aquello que no siendo malo en esencia, termina haciéndolo porque lo convierten a aquello en su ídolo, dado que le permiten a eso que tome el lugar en sus vidas que solo le debe corresponder a Dios. Pastor, por eso yo me voy de la iglesia, porque usted es tan exigente, porque usted es tan hueso colorado, porque usted es tan radical. Le digo una cosa, un día usted no tendrá, cuando se enfrente en el juicio ante el gran trono blanco, usted no tendrá excusa para decir, porque Dios le va a decir, mire, había un hombre que le advertía cada día y cada domingo de esto. Ese hombre llamado Juan Luis Calvo, cachetoncito y ñatico, ese hombre le habló a usted. Usted no va a tener oportunidad de excusarse ante Dios. Yo no lo sabía. O nadie me lo dijo. No, mi amado, hoy es tiempo de hacer cuarentena espiritual, de sacar los malos hábitos y de aprender buenos hábitos de disciplina espiritual. Veamos lo que el Señor llama el verdadero ayuno. Voy a pasar rápido por él porque el tiempo es corto y no me dejaría tocar los otros aspectos, pero en Isaías 58:3 dice, el pueblo le dice a Dios, hemos ayunado delante de ti, ¿por qué no te impresionamos? Oiga la idea que tenían de ayunar para impresionar a Dios. Dice, hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó el Señor. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Entonces hay gente que ayuna para complacerse a sí mismo. Note lo que sigue diciendo, verso 4. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Lo que está atacando aquí es la religiosidad. Con esta clase de ayuno, dice el Señor, nunca lograrán nada conmigo. Verso 5. Y ustedes se humillan al hacer penitencia, note, por pura fórmula. Es decir, buscan mi rostro, lo que está diciendo Dios, tratan de consagrarse a mí, tratan de buscarme, tratan de agradarme, pero lo están haciendo como una receta de cocina. Alguien me decía un día estos, por lo menos yo oro cuando tengo que santificar los alimentos. Bueno, al menos reconoce el agradecimiento a Dios por su provisión. Otra persona me decía, bueno, yo oro mientras voy en el carro, mientras me lavo los dientes, mientras me baño, qué lindo, pero no es lo que Dios está demandando de nosotros, no es como se lleva la vida cristiana, mi amado y mi amada, no es como se lleva la relación con Dios. Dice el Señor, el verso 5, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Es decir, toda una fórmula, toda una receta, hasta ponen cara de santos, hasta se visten con ropa andrajosa, hasta no se bañan, hasta se dejan el pelo en greña, solo para evidenciar al mundo que están ayunando. Pero Dios está repudiando aquello. Dice el Señor, no, esa clase de ayuno, esta es la clase de ayuno que quiero, dice. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. ¿Qué quiere decir Dios? Hagan justicia social. Note, alivien la carga de los que trabajan para ustedes. ¿Qué quiere decir Dios? No abuse ni manipule a la gente. Dejen en libertad a los oprimidos, suelten las cadenas que atan a la gente. ¿Qué quiere decir Dios? Lleven el evangelio, prediquen la palabra, vivan a Cristo para que el que no le conoce venga a salvación. Verso 7, compartan su comida con los hambrientos. ¿Alguien oyó este? Compartan su comida con los hambrientos, den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a los quienes la necesiten,
y no se escondan de parientes que precisen ayuda, su ayuda. Oiga, esto me entristece, ¿sabe por qué? Oiga el ayuno. Compartan, verso 7, compartan su comida con los hambrientos. Den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de sus parientes que necesitan ayuda. Me apena decir esto porque va a salir por redes sociales. 5 personas, nada más, sembraron para el banco de alimentos. ¿De verdad somos tan pobres, Catedral de Fe? Para no llevar siquiera una libra de sal, una libra de azúcar y bendecir a otro hermano. ¿O somos espiritualmente miserables? Perdón, pero usted me conoce, usted sabe que yo soy sincero. Y entonces pone cara de santo, pone cara de que ama a Dios, pone cara de que sigue a Dios. Y no da comida al hambriento, no da refugio al desamparado, no da de su ropa al que necesita. Se esconde del que padece necesidad de su familia. Perdón, pero qué triste. Entremos en cuarentena espiritual. Número 2. La segunda medida contra el pecado. Va a aparecer ahí. En ataque al COVID-19, el mundo ha dispuesto lo que ellos han llamado distanciamiento social para evitar el contagio comunitario. ¿Por qué nosotros no entramos en distanciamiento del mundo? Los lugares que más contagio del coronavirus, cuando esto empieza, los lugares en que más contagio hubo o se diseminó fueron los cruceros, los bares, las cantinas, los asilos de ancianos, las cuarterías, los salones de baile, las cantinas, los sitios de aglomeración pública. Y precisamente empezó a generarse esto ahí porque la gente se encontraba muy junta, no había espacio libre para que la gente, no había espacio abierto para que la gente estuviera distanciado. Entonces una de las primeras reglas que la Organización Mundial de la Salud y en Costa Rica el Ministerio de Salud imponen es lo que llaman ellos el distanciamiento social. Feo suena, por cierto, distanciamiento físico de repente sería mejor. Porque distanciamiento social implicaría falta de compañerismo, de solidaridad, de atención, de ayuda, en fin. Pero eso, entre las medidas adoptadas para evitar la expansión de esa pandemia, del coronavirus, llamada distanciamiento social, me parece que ha de tener también una aplicación, yo diría, impresionante para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque eso mismo, distanciamiento, es lo que tenemos que hacer nosotros con el mundo para no contaminarnos. Entonces, mi amado, yo le digo a usted, como se aplica para el COVID-19, que vimos que hay algo peor que el COVID-19, que es el pecado, aplique usted también distanciamiento social, aplique distanciamiento con el mundo. Porque usted y yo, como hijos de Dios, cuando empezamos a desear, a anhelar las ollas de carne del mundo, cuando usted desea las jergas, cuando desea las barras, cuando desea las pachangas, las salidas a tomarse algo, comerse algo, dizque con sus amigos no cristianos, las idas a practicar algún deporte donde nadie es creyente, sus compañeros de estudio, de trabajo, las fiestas de cumpleaños, los aniversarios, los viajes a las playas, los encuentros con sus viejos amigos y compañeros de colegio, las serenatas de 5º, 6º año, la amistad con personas no creyentes o que antes estuvieron en Cristo y ahora se han apartado del Señor, los bailongos, o permítame el francés, los chingues familiares. Entonces usted empieza, anhelando y yendo a esos lugares, a contaminarse de costumbres carnales y mundanales de esas personas y a transitar el camino que le aleja de la santidad de Dios. Distanciamiento con el mundo. Distanciamiento social con la gente que no busca ni agrada al Señor para atacar esta pandemia y esta peste llamada pecado. Y entonces, involucrado en eso, cuando usted menos se da cuenta, empezó a tomar licor. Cuando menos se da cuenta, empieza a tener cercanía impropia con personas del sexo opuesto o con personas del mismo sexo pero con costumbres torcidas. Y empezó usted a amar malas o empezó a hablar malas palabras, a ver normales conductas pecaminosas, a contar o soportar chistes deshonestos, de doble sentido, vulgares y a involucrarse en actividades que contristan al Espíritu de Dios en su vida. Mire, le voy a decir.
Me incluyeron en un chat de compañeros del colegio y si alguno me está sintonizando lo bendigo. De verdad, no tengo nada personal contra nadie. Dios sabe cuánto les amo y les respeto. Fuimos compañeros en una de las mejores épocas de nuestra vida, que es la vida colegial. Pero cuando nos introdujeron en ese chat a propósito de celebrar, déjenme ver, 35 años de haber egresado del Liceo Costa Rica, sí, en el 85 no, sí, 35 años, y de ver la posibilidad de reunirnos, empezó a fluir en aquel chat una serie de mensajes, una serie de palabras, aquel chat de WhatsApp, una serie de imágenes, una serie de chistes, una serie de recuerdos que yo humildemente, y ellos me conocen, saben porque desde que estaba en el colegio y antes soy cristiano, soy hijo de Dios y saben que les he dado testimonio por gracia de Dios toda mi vida como hijo de Dios. Entonces yo redacté un mensajito y les dije, compañeros, discúlpenme, saben que yo no puedo compartir, no es mi costumbre compartir este tipo de mensajes, este tipo de conversaciones, este tipo de imágenes. Con respeto me separo. Si finalmente la pandemia permite reunirnos, por favor, alguno que me avise en privado. Y me salí de ese chat. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco a esa jerga. Porque yo no me siento bien en esas cosas. Porque eso está contaminando mi espíritu, mi mente, mis pensamientos, mi imaginación. Por supuesto sentí repulsión de aquello. Y repito, no estoy señalando ni estoy criticando a nadie, por amor de Dios. Estoy contando un testimonio de vida que le puede servir a usted. Por eso aplique distanciamiento social, distanciamiento con el mundo. Y para evitar todo eso, lo que nos enseña la Biblia, en sendos pasajes es precisamente que nos distanciemos de personas, de costumbres, de conductas que no agradan a Dios. Primera de Juan 2:15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. ¿Alguien oyó? Ni al mundo hay que amarlo, ni las cosas que el mundo ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Se da cuenta? En el mismo instante que amamos al mundo dejamos de amar a Dios. 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo. Creo que lo tengo ahí destacado. El mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ese intenso deseo por el placer físico. Ese deseo insaciable por todo lo que vemos. No necesariamente tienen que ser cosas malas, aunque lo son muchas, pero que se convierten en malas cuando sustituyen el lugar que corresponde a Dios en tu vida. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Usted se da cuenta? Ya no somos ignorantes, por favor, no juguemos de tontitos. 17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. El mundo pasa y sus deseos, dice la Reina Valera 60. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, el que hace la voluntad de Dios, vivirá para siempre. Santiago 4:4. Oye, que este Santiago no tiene respeto. Oiga cómo empieza su alocución, dice, adúlteros. Así está en signos de admiración, ¿verdad? En la Reina Valera el 60 dice, oh almas adúlteras. Sí, lo está diciendo con admiración, es decir, con grito. Lo está diciendo con enfado, dice, adúlteros. Hablándole a la iglesia. No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. ¿Alguien oyó? ¿Alguien puede decir amén o puede decir ay o amén? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Mi amado, mi amada, usted amiguito, amiguita del mundo, sepa que en ese instante se convierte en un alma adúltera y se hace enemigo de Dios. Yo no sé usted, pero yo no quiero tener a Dios de enemigo. 2 Corintios 6:14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¡Wow! No se asocien íntimamente con los que son incrédulos, ni con los que son sancochados. Ahora qué bonito, ahora se inventaron el concepto, y ya lo he oído entre los evangélicos, el concepto de amistad con propósito. ¿Qué es amistad con propósito? Ay, por amor a Dios. Un eufemismo para decir tengo un amigobio. Alguien que tal vez no ama al Señor, alguien que tal vez es un medio sancochado, o alguien que tal vez acaba de llegar a la iglesia y ni lo dejas nacer. Repito el texto, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Incompatible, ¿verdad? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguna.
¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? No puede. Distanciamiento social. Aquí, ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? No hay que aplicar distanciamiento. Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, usted y yo. Como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense. ¿Alguien me está oyendo? Distanciamiento social, distanciamiento del mundo, para que el pecado no te contagie. Distánciate del mundo. Verso 17, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. 18, la nueva relación. Y yo seré su padre y ustedes serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué impresionante es la Biblia. Ya estaba el distanciamiento social en la Biblia. Para no ser víctimas de esta terrible, terrorífica, espeluznante, tétrica peste llamada pecado, distanciamiento del mundo, distanciamiento del incrédulo, distanciamiento de la gente que no sigue a Dios. Ahora yo sé, tengo claro, que la mayoría de ustedes viven inmersos en las relaciones del mundo. Tal vez yo, como pastor y por mi trabajo, puedo escoger qué hago. Puedo, por ejemplo, en mi bufete escoger qué cosas llevar. Puedo decir, no, yo no defiendo X personas o X tipo de conductas delictivas, no defiendo esas cosas, no llevo esos casos. Pero quizá ustedes están inmersos en las relaciones del mundo, están en plena conexión con compañeros de trabajo porque tienen que estar en esa empresa, porque tienen que estar en ese lugar, están con sus compañeros de estudio, es ineludible, con sus familiares y aún parientes que no conocen al Señor, es ineludible, todos grupos de no creyentes que es imposible tener un distanciamiento social absoluto con ellos. Entonces, ¿cómo lograr permanecer sin contagiarse del pecado de estas gentes? Primero, ante todo no olvide a quién usted pertenece. Ante todo no olvide de quién usted es hijo. Y siempre testifique de inmediato, de entrada, testifique de Cristo. Ponga por delante siempre al Señor. Deje claro desde el primer día, desde el primer momento que usted es cristiano, y marque la cancha de entrada. Mire, a usted le va a parecer exagerado, pero a mí me funcionó siendo joven en un tiempo en donde era más fácil ser joven que hoy día, ser cristiano que hoy día en la juventud. Y cuando llegábamos al colegio, los primeros días de clases, cuando llegábamos al colegio, en los primeros días, mire qué interesante, los profesores nos ponían a presentarnos. Y entonces cada compañero iba presentándose, cada uno iba presentando. Esta práctica de repente sigue siendo hoy día así. Y se iba presentando. Cuando me tocaba a mí, nos correspondía ponernos de pie, decir el nombre, la procedencia, etc. Y también en la universidad sucedía. Y yo decía, mi nombre es fulano de tal, vivo en tal lugar, soy cristiano evangélico, hijo de Dios y estoy para servirles. ¡Pum! De una vez le cerré la puerta en la nariz a Satanás. ¿Qué le parece? Es una manera que le sugiero. Segundo lugar, no desprecie el compañerismo cristiano. Por eso usted necesita un pastor que le predique del pecado, como lo estoy haciendo hoy. No desprecie el compañerismo de un pastor que le habla la verdad, que le exhorta, que le enseñe sobre las maquinaciones del diablo. No desprecie a un amigo cristiano, porque usted necesita un líder que se meta con su vida personal, espiritual, ética, moralmente hablando, que le exhorte, que le corrija. Usted lo necesita, aunque usted sea un rebelde y no le guste, pero reconozca que lo necesita, alguien que le ayude. Además, por eso para usted y para mí es vital congregarnos y sobre todo discipularnos y no abandonar las disciplinas espirituales personales como la oración, la lectura de la palabra del Señor, la meditación bíblica, el ayuno, la vigilia, aún el congregarnos, el ofrendar, el diezmar, el servir a otros. Necesitamos practicar todas estas cosas. Por eso necesitamos a alguien que nos la modele, que nos atienda, que esté al cuidado, que nos sobrevea. Usted necesita de un amigo verdaderamente cristiano que lo acompañe en sus momentos difíciles. Ese amigo a quien usted le haya dado derecho a corregirle, a enmendarle y a jalarle hacia Cristo. Lo extraño es que muchas veces más bien huimos del pastor que nos exhorta, del pastor que nos ama, del líder o compañero cristiano que se mete con el desorden de mi vida y que me quiere traer a Cristo. Y más bien le damos la espalda rebeldemente
seguimos el camino de perdición. Muchos han cortado la relación, como dije entonces, con sus líderes. Han bloqueado de sus redes sociales a sus pastores y mentores espirituales. Se han alejado de la compañía de creyentes porque no han comprendido lo que significa esto para vivir en santidad. Y casualmente, precisa y lógicamente, por ello sucumben frente al encanto de sus amigos no creyentes, y frente a los encantos del mundo. Hay que aplicar distanciamiento social. Número 1, marque la cancha de inicio, no olvide quién es usted. Número 2, déjese pastorear. Número 3, preste atención. Más bien en el número 2, voy a traer algo a memoria que se me puede quedar y no quiero que se me quede. Vaya conmigo con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? En uno de sus peores momentos, el discípulo de Jesús, el más grande discípulo de Jesús, el más animoso, el más exagerado en sus manifestaciones, el que recibió la revelación de la condición de Mesías, de ungido del Señor Jesús, en el momento más crítico de su existencia o en el momento más clave de su existencia, se convierte en el momento más crítico porque niega al Señor. Porque en ese tiempo, que quizá fue el tiempo más confuso de su vida, en el momento de más enredo emocional, en el momento de más enojo consigo mismo, en el momento de mayor miedo porque habían tomado preso a Jesús y lo estaban lacerando y lo estaban vituperando los enemigos del Señor, en el lapsus de su más exacerbada crisis existencial, en lugar, Pedro, de estar en casa o de estar acuerpado, de estar rodeado por los demás discípulos, de estar en compañerismo cristiano, fue y se sentó alrededor de una fogata con gente del mundo, en donde quizás estaban hablando en contra de Jesús, en donde quizás estaban hablando en contra de los discípulos del Señor, en donde quizás estaban denigrando a los seguidores del Señor, en donde quizás estaban burlando de las enseñanzas del Señor. Y en esa fogata, compartiendo las cosas atractivas del mundo, oyendo lo que no debía oír, involucrado en el relacionamiento con quien no debía estar, Pedro se contaminó con el virus del pecado y cometió una de sus manifestaciones del pecado más terribles, como es la deslealtad. Ay, la deslealtad. Y que somos objeto de eso, víctimas de deslealtades tantas veces. Le pasó a Pedro por alejarse de los demás discípulos y por irse a relacionar en lugar de aplicar distanciamiento con el mundo. Vea el otro caso triste, Judas. Judas traicionó a Jesús. ¿Por qué lo hizo? Sí, su corazón se llenó de mal, de pecado. Pero en su momento de debilidad, había escuchado a los religiosos que ofrecían dinero por entregar a Jesús. Entonces fue y se entrevistó con ellos. Tuvo cercanía con los malvados que ofrecían dinero a cualquier persona que estaría dispuesta a entregar al maestro. Y entregó a Jesús en la versión de un pecado que se manifiesta por afán al dinero. Una mezcla de deslealtad, de mentira y de alta traición. Por estar junto y no aplicar distanciamiento con el mundo. Y podría ser una lista de centenas de personas que se alejaron de Dios, tanto en la Biblia como en la vida, acá, de los que he visto en mi práctica pastoral. Y el común denominador es que todas esas personas que se fueron alejando del Señor, su punto de partida, su debacle, esas personas empezó su debacle porque se alejaron de la iglesia, se alejaron de los pastores, se alejaron de sus mentores, se alejaron de sus líderes, se alejaron de sus amigos creyentes, se alejaron de sus amigos cercanos, los hijos de Dios, y comenzaron a pasar demasiado tiempo con el mundo, con los no creyentes, oyendo sus conversaciones, oyendo sus sueños, oyendo sus propósitos, oyendo sus críticas, y llegaron a contaminarse por eso. Porque peor que el coronavirus es el pecado de no distanciarse del mundo. Ay, nuestros jóvenes van a la universidad y 3 meses después andan negando a Cristo. Vea qué debilidad espiritual. Vea qué falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque pasaron toda su juventud pegados a un dispositivo, viendo cochinadas en la red, en lugar de someterse a Dios, en lugar de atender la predicación, en lugar de alimentarse en las reuniones de jóvenes, en lugar de discipularse, en lugar de aprender de apologética, en lugar de sintonizar los cultos ahora que estamos no presencial, en lugar de congregarse, se ausentan de la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Y entonces caen en debacle.
porque no se distanciaron del mundo. Veamos qué impresionante verdad la que nos hace ver Pedro en Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos, sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. ¿Se dio cuenta? Hombre, qué texto este. Qué texto más impresionante. Ya en el pasado tuvimos tiempo suficiente para hacer esas cosas perversas. Sus amigos de la vieja vida andan en eso y se sorprenden que ya ahora usted no anda en eso. Por eso no se vuelva a juntar con ellos, por amor a Dios. Distanciamiento social. Y entonces cuando hablamos de este tema, distanciarnos del mundo y de los mundanos, muchos que añoran hacer esas cosas salen con el famoso cuento, pero Jesús fue amigo de pecadores. ¿Lo sabe usted? Jesús comía y se relacionaba con los pecadores, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Pero el deseo que usted tiene por estar reunidos con esos pecadores, con esa gente y no distanciarse de ellos, no es el mismo que tenía Jesús, porque usted está añorando las parrandas, está añorando los antros de perdición, usted está añorando meterse en los centros nocturnos, usted está añorando emborracharse, está añorando irse de ray con el plan de contemplar la naturaleza, usted está anhelando rumbearse con algún amigo, alguna amiga. Entonces otra vez usted vuelve a justificar, pero si Jesús se relacionó con ellos, si Jesús anduvo entre ellos, ¿por qué yo no? La respuesta es que usted no es Jesús. Usted no ayuna como ayunaba Jesús, 40 días, 40 noches. Usted no ora como oraba Jesús, de madrugada, de noche, antes de que el alba despuntara y aún después de que el sol se había ocultado. Usted no meditaba en Dios y en su palabra como lo hacía Jesús. Entonces no me salga con el cuento de que es que usted quiere ser como Jesús. Usted lo que anda buscando es otra cosa. Sabe que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso distánciese del mundo. No me juegue de mí, ni hermanito. Vaya bajándose de esa nube de hipocresía espiritual y conveniencia mundanal. Porque la única manera de estar en esa clase de ambiente es que usted haya sido libertado del mundo y usted sabe o comprueba que ha sido liberado del mundo cuando ya no anhela ir a esos lugares. Mire, yo le voy a decir una cosa, sin exponerme a descuido. Yo sí podría ser amigo de pecadores, yo sí podría ir a esos ambientes de pecado. La razón es que para mí son nauseabundos, no son de mi agrado, me resultan repulsivos, me resultan desagradables esos lugares. Yo me siento aburrido en esos ambientes, no pertenezco a esos ambientes. Y cuando me ha tocado estar en un ambiente similar, por cualquier cosa, por un negocio, por desarrollar una empresa, por aconsejar a un cliente, por asesorar a algún cliente, por celebrar un matrimonio inclusive, de gente tal vez no creyente, cuando me ha tocado estar ahí, yo hago lo mío, yo proclamo a Cristo, me levanto y me voy tranquilamente. Mire, he estado en mesas de negocios con clientes, asesorando clientes, y hemos estado almorzando o cenando, y uno pide su esto, uno pide su otro, y uno pide su aquello, y usted dice, y aquella mesa, si alguien tomara una foto de aquella mesa, dice, mire dónde está el pastor. Pero aunque ellos pidieron de tomar lo que ellos quieren según sus carnalidades, cuando sirven los alimentos, yo les digo, esperen un momento, señores, vamos a orar y vamos a consagrar los alimentos. Y oramos todos y consagramos los alimentos al Señor. Y después, bye bye. ¿Me explico? Pero más de uno no puede ni siquiera ver el anuncio de una cerveza porque le babea. Señor, reprenda al diablo. Entonces, no se exponga, distánciese de aquello en lo que usted no está fortalecido, en lo que usted no está sometido a Dios, en lo que necesita que el Espíritu Santo le fortalezca o perfeccionar la obra de Dios en usted. Tercer punto, y creo que es el final. La tercera medida de aplacamiento del coronavirus, de aplacamiento de esa peste llamada pecado, es
Lavarse las manos con frecuencia. Lavarse las manos. Mire, a mí se me van a gastar. Con jabón, con alcohol, con gel. Yo ahí en el carro ando, ay Señor, ando alcoholito y me bajo a un lugar y me pongo alcohol y tantas cosas, ¿no es cierto? Yo creo que usted también así lo hace. Y eso mismo debemos hacer para erradicar el pecado. Lávese de todo pecado, lávese de su mente, su corazón, su vida, su cuerpo, de todo pecado. Lávese sus manos. ¿Qué significa esta expresión? Santifíquese. Sométase en santidad al Señor por amor a Cristo. Veamos lo que dice Santiago. Acérquense a Dios. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Usted o yo? Es una relación directamente proporcional. Si yo me acerco a Dios, Dios se acerca a mí. Si yo me alejo de Dios, Dios se aleja de mí. No depende de Dios, entonces depende de usted y de mí en la voluntad. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. ¿Alguien oyó? Mire que ya estaba escrito en la Biblia. Lavarse las manos. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¡Qué terrible! Lealtad dividida es deslealtad. Cuando Dios nos habla en este texto de lavarnos las manos, entonces está haciendo alusión a santificarnos, a purificar el corazón. Y la Biblia nos muestra que nosotros somos hechos precisamente santos por medio del Espíritu Santo cuando invocamos el nombre de Jesús. Es la operación que el Espíritu de Dios hace en nosotros, la operación que hace Jesús y que hace su palabra en nosotros. Note lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:9. Note, es impresionante este texto. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Y aquí es punto y final, punto, se acabó este asunto. No nos podemos andar por las ramas. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, adúlteros, fornicarios, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, son los homosexuales, los que sirven de mujer en una relación sodomita, o practican la homosexualidad, los que hacen de activos en una relación sodomita. Verso 10, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Punto. Decíamos chiquillos, punto final, café con tamal, ahora que se acerca Navidad, ¿verdad? Verso 11. Algunos de ustedes antes eran así. ¿Usted se dio cuenta? Antes éramos así. Antes, ya no somos así. Por lo menos eso creo, ya no es así. Pero fueron limpiados, fueron hechos santos, aquí viene. Fuimos limpiados, purificados, nos lavaron con la sangre de Cristo. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces somos santificados cuando con nuestra boca invocamos el nombre del Señor y somos purificados cuando permitimos que el Espíritu Santo nos santifique. ¿Y sabe cuál es otra herramienta, además del nombre de Jesús y del Espíritu Santo, para purificarnos, para santificarnos? La lectura y la meditación de la palabra. Usted necesita lavarse las manos, purificarse, para evitar que el pecado se disemine y le contagie a usted y a los suyos, a su familia, leyendo y exponiéndose a la palabra, porque leer la Escritura nos libra de la tentación de querer practicar cualquier pecado. Es más, practique esto, cuando usted tenga ganas de pecar, cuando tenga sus deseos insaciables, ese calor por pecar, inmediatamente abra su Biblia, léala, contemple a Dios en la Escritura y verá cómo la Biblia le limpia de ese deseo carnal, pecaminoso. Jesús se lo dijo a sus discípulos, Juan 15:3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Usted oyó? ¿Cómo se limpian las manitas? ¿Cómo se limpian las manitas? Por la palabra que el Señor ha hablado. ¿Sabe también cómo somos santificados? ¿Cómo nos limpiamos las manitas para que el pecado no se disemine, no nos contagie, no contagie a los nuestros, nuestra familia? Confesando los pecados. Confesándolos. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente nos perdona los pecados, sino que nos limpia de toda maldad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que confesar los pecados nos purifica, nos santifica, porque nos limpia no solo del pecado perdonado, sino que nos limpia de toda maldad? Así es. Permítanme concluir. Bendito sea Dios y bendita su palabra. Es cierto que hay una pandemia mundial que está haciendo estragos en el mundo.
Una pandemia que está afectando sanitaria, comercial, financieramente, socialmente, que ha hecho caer empresas, grandes emporios comerciales, grandes empresas, pequeñas microempresas, grandes economías como economías pequeñas, que ha quebrado muchas gentes, muchas personas, muchas familias, que ha provocado la muerte, el deceso lamentable, deceso físico de muchas personas y que ha llevado dolor a muchas familias. Es también cierto que la Organización Mundial de la Salud ha dado una serie de pautas e impuesto una serie de medidas de restricción a fin de aplacar la expansión y el contagio masivo de la pandemia que hoy conocemos como el COVID-19 o el coronavirus. También lo es que mucha gente se ha sujetado al cumplimiento de las recomendaciones a fin de no verse afectado ni contagiado por el COVID-19, por el coronavirus. Sin embargo, la semana anterior y esta semana, hoy, hemos visto que existe algo peor que esa enfermedad. Hemos visto que existe algo peor que el COVID-19, que el coronavirus. Esa peste del pecado que mata, que destruye, que enferma, que quiebra no solo la salud física, sino también la salud emocional, la salud espiritual, la salud mental, la salud financiera, la salud familiar, y da el traste con sociedades y por extensión da el traste con países. Frente a ello hay una autoridad superior, como si fuera la Organización Mundial de la Salud, una autoridad superior que ha dejado expresamente claro cuáles son las medidas restrictivas y las recomendaciones para ser libre de las consecuencias de esa pandemia, de ese virus llamado pecado. Esa autoridad superior es Dios, que en su palabra nos ha provisto el antídoto, la vacuna para matar esa peste llamada pecado y librarnos de la enfermedad y de la muerte que el pecado provoca. Si usted acata las recomendaciones que me he permitido expresarle la semana anterior, el domingo pasado como hoy, para no contagiarse de este terrible coronavirus, de esta terrible peste llamada pecado, si usted lo ataca, podrá protegerse de sus consecuencias. Muerte eterna, separación de Dios, muerte en vida, hogar destruido, y las otras 4 que mencioné en su oportunidad, que le quedaron allí. Porque dije que el pecado provoca esa muerte eterna, provoca la separación de Dios, provoca muerte física, provoca muerte en vida, provoca enfermedades, provoca pobreza, provoca destrucción de hogares y matrimonios, provoca condenación. ¿Quieres ser libre de eso? Definitivamente es mañana para venir al hospital del Gran Maestro. Recibir el impacto de su palabra que nos limpia, nos purifica, de su mano sanadora en todo nuestro ser. Hoy es tiempo, mi amado, de volver al Señor, de ponerse a cuentas con el Señor, de permitirle limpiarnos con su sangre de ese virus, del pecado, y así pasar de muerte a vida. Ponme ahí un canto, porque vamos a orar. Todos los que requieran ser limpios, lavados y libres, vacunados de esa peste llamada pecado, venga ahora el Señor, venga ahora Jesús, venga ahora el Señor, confiese su pecado, vamos, alabe al Señor, adore al Señor, glorifique el nombre del Señor, exalte el nombre del Señor, dé gloria a Dios, dígale: sí, Señor, yo quiero entrar en cuarentena espiritual, quiero purificarme para ti, yo quiero entrar en distanciamiento del mundo, quiero dejar las prácticas del mundo, yo quiero constantemente lavarme, purificarme, santificarme con la oración, con el ayuno, con tu palabra. Conságrese al Señor. Padre, bendice a este pueblo, Dios, que humildemente ha atendido al consejo sano y santo de la palabra del Señor. Padre, bendíceles, úngeles, llénales de ti, llénales de fortaleza. Perdona sus pecados como los míos, lávanos con tu sangre. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, diga conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Lávame y líbrame de pecado y toda maldad con tu sangre derramada en la cruz. Purifícame y santifícame. Aquí está mi vida, me entrego a ti. Si usted necesita reconciliarse, diga: Señor, perdóname por haberme apartado de ti, pero hoy entro nuevamente en relación de pacto.
me reconcilio contigo en el nombre de Jesús. Y ahora todos ahí donde se encuentren, levantemos nuestras manitas. Diga, Abba Padre, diga, papito, te amo, te alabo, te bendigo, te glorifico, te honro, te ensalzo. Te doy gracias por esta mañana de bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén. Qué lindo es Dios, qué linda es su palabra. ¿Habrá algo peor que el coronavirus? Oh sí, la peste del pecado. Pero por el sacrificio de Cristo en la cruz hemos sido limpios y libres de pecado y toda maldad. Ahora, santifíquese más todavía. Le amo mucho, quédese que vienen mensajes de interés. Muchas, pero muchas bendiciones. Bendecido día y bendecida semana en Cristo. Nos vemos. Qué maravilloso tiempo hemos tenido de la palabra, amados hermanos. Definitivamente el Señor sigue confrontando nuestra vida, sigue confrontando nuestros corazones. Y cuando habla de la cuarentena, cuando habla el pastor del distanciamiento social, que definitivamente tenemos que estar alejados y separados de las cosas del mundo y todo lo que contribuye a que nos separemos muchas veces de nuestro Señor Jesucristo. Y el lavado de manos, me gusta mucho esa analogía que él hace ahí, porque por supuesto tenemos que estar santificados para el Señor, limpios para nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo que busca Él. Así que hermanos, esta prédica, esta enseñanza ha sido un tiempo de reflexión y el Señor creo que sigue exhortándonos y hablándonos fuertemente esas áreas en específico. Vamos a pasar a un área muy importante, amados hermanos, también, que es el tema de los anuncios. Prepárese por favor y ponga atención, porque recuerde que este martes, como es habitual, a partir de las 7 de la noche tenemos nuestro altar familiar. Ha sido un tiempo maravilloso desde que implementamos esta forma de reunirnos en nuestras casas y en nuestros hogares. Hemos visto la presencia del Señor, cómo ha estado moviéndose a través de nuestras vidas. Hemos visto milagros, hemos visto prodigios, hemos visto cómo también hemos mejorado en nuestra relación con el Señor a diario, en nuestros devocionales. Así que ustedes tienen por favor este tiempo para dedicarlo junto a su familia a adorar y exaltar al Señor. Esto es el martes. Recuerde que este jueves volvemos a nuestro horario habitual a partir de las 7 de la noche y con el pastor Carlos Williams trae una enseñanza para nosotros y el único requisito es tener el corazón dispuesto para escuchar la voz del Señor a través del pastor y del pastor Carlos Williams, que van a estar con nosotros. Recuerde, este viernes tenemos un tiempo lindísimo. Todas las hermanas, yo sé que también hay hermanos que les gusta conectarse, gloria a Dios, el Ministerio El Almendro va a tener un tiempo poderoso de enseñanza y de escuchar la palabra a partir de las 8 p.m. Recuerden, todas las mujeres saquen ese tiempo ya cuando terminaron de cocinar, de lavar los trastos y demás, o más bien que los esposos le ayuden en este tiempo para que ellos puedan dedicarse a escuchar la palabra del Señor. Este domingo, como siempre, a partir de las 9:30, todos nuestros niños se reúnen a escuchar la palabra del Señor, lo que ha preparado la escuela bíblica. Así que traiga a su niño ahí al frente de la pantalla, frente al dispositivo móvil. A las 10 de la mañana, si Dios lo permite, ya empezamos con nuestro tiempo de adoración. Y a partir de las 10:20, 10:30, el tiempo de la palabra. Saque de estos tiempos que hemos preparado para adorar al Señor y exaltarlo a Él y reconocer que Él es el Señor de nuestro hogar, de nuestra familia y de cada uno de nuestros corazones también. Así que vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor, este domingo de servicio maravilloso que hemos tenido. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más conectarnos, Señor, y poder escuchar tu palabra y adorarte, Señor. Aunque estamos distanciados, Señor, por una u otra razón, nuestros corazones están unidos, Señor. Y lo que nos une, Señor, es la fe, la esperanza y el amor, Señor. Que eso es lo que tú has depositado en nuestros corazones, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos de Catedral de Fe y todos aquellos que también se conectan de otros lugares. Prospéralos, Señor. Derrama bendiciones hasta que sobreabunden sobre ellos, Señor. Que nuestra vida, Señor, que nuestro corazón, Señor, refleje santidad, refleje integridad y rectitud en todo lo que hagamos y que seamos testimonio vivo de tu fidelidad y de tu amor para cada uno de nosotros. Y todos podemos decir en el nombre de Jesús, amén y amén. Que tenga una semana muy bendecida, amado hermano, y que el Señor lo proteja y lo prospere en todo lo que haga. Bendiciones.
Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.